Ese es nuestro líder, el líder del 2023, que exige una serie de competencias blandas un poquito más allá de las que estábamos acostumbrados, pero que al final de cuentas son competencias blandas. Sabemos que el líder debe tener competencias duras. Si pasas la pantalla. Sí, claro. Pero ¿qué tal si nos presentamos primero? ¿Cómo ves? Ah, pues sí, es cierto. Yo ya estaba pensando que todos eran conocidos y viejos amigos, que algunos de ustedes sí son y otros son Sí, nuevos. unos ya han venido y otros no. Ujú, exactamente. Muy bien. Mi nombre es María Luisa Rodríguez Martínez. Estoy trabajando en Centro de Aprendizaje Transformacional. Tuve el gusto de fundarlo hace algunos años y de fundar el Instituto de Programación Neurolingüística en 1991. Ya hace algunos años donde nos hemos dedicado con mucho empeño, con mucho gusto, con un gran amor al desarrollo de las competencias blandas. Y pues eso es lo que me quiero presentar el día de hoy. Muy bien, bueno, pues yo también me presento. Soy Elías Campos Cervantes. Al igual que María Luisa, somos coaches certificados, ¿no? Y además nos dedicamos, evidentemente, como ya lo mencionó María Luisa, al desarrollo de competencias blandas. Solo que yo estoy en la Ciudad de México también. Ella está en Monterrey y yo estoy en la Ciudad de México. Entonces, esto nos permite abarcar mercados muy interesantes donde colaboramos constantemente. Y efectivamente, el tema de competencias blandas es un tema fundamental y máxime cuando hablamos de liderazgo. Entonces, adelante, María Luisa, si eres tan amable. Sí, empecé a hablar de que el líder actual, al final de cuentas es líder, como lo decía, pero en la actualidad se le exigen más al líder como tal. Aparte de sus competencias duras, que son lo que él debe de haber aprendido en su formación, por lo cual fue elegido como líder en una empresa, como autoridad en una empresa. Bueno, esas serían sus competencias duras, su currículum, los diplomados que ha asistido, los entrenamientos que ha recibido, etcétera. Y las competencias blandas eh, lo ayudan y coadyuvan a él y son muy importantes para formar el clima laboral. Son todas aquellas competencias sociales, lo que le permite establecer buenas relaciones interpersonales, aquellas características de su personalidad, sus cualidades, sus actitudes, que le permiten relacionarse con todos sus colaboradores y ser lo que podemos decir, un gran líder, con su propio estilo personal, pero puede guiar a las personas hacia su mejor rendimiento. Bien, Adelante, Elías. yo agregaría, además de lo que comentó María Luisa, que ambas competencias son igualmente importantes, tanto las duras como las blandas. Digamos que son un 50-50, porque realmente hay que dominar el terreno prácticamente de conocimientos, de formación académica, de saber hacer las cosas técnicas que nos corresponden, pero también es tan importante que puedas comunicarte adecuadamente, que sepa relacionarte muy bien también, que además manejes tu gestión emocional, que además puedas manejar bien tus actitudes para que entonces puedas comunicarte integralmente con tu cuerpo y con tu voz, etcétera. Porque todo esto es importante. Y entonces el líder tendrá mucho más herramientas para guiar a su equipo de trabajo al logro de objetivos. Muy bien, pues adelante, María Luisa. Voy a cambiar aquí la Sí. diapositiva. Vamos a hablar un poquito del líder, porque a veces idealizamos a los líderes. Líderes son los políticos, líderes son los generales en un ejército, aunque ahí es por escalafón. Líderes somos todas aquellas personas
que guiamos en un momento dado a alguien. El liderazgo no es una cuestión de un momento determinado, de ser un gran líder. Líder es todo el que guía. Y haciéndonos eco de Daniel Goleman en su inteligencia emocional, específicamente en lo que es el líder resonante, dice que el líder es aquel que hace resonar a su comunidad. O sea, aquel que transmite buenas relaciones, buena comunicación, buenas actitudes, de tal manera que resuenan en su comunidad y los puede guiar hacia un mejor actuación. Sabemos que, por ejemplo, si un líder llega de mal humor, porque así lo han demostrado estudios, llega de mal humor al trabajo, llega con preocupaciones del trabajo personales, cualquiera, pero llega mal y entra, produce un estado de ánimo en sus colaboradores que es negativo. Si llega, no tanto así que sonriendo y bromeando, pero llega de buen humor, llega dispuesto a trabajar, eso resuena y hace que la comunidad pueda funcionar mejor. Entonces, podemos decir que el líder es el que tiene la capacidad para poder movilizar a su comunidad y obtener los mejores resultados posibles. Es sumamente importante el conceptualizar que el líder tiene una capacidad de resonancia y lo que el líder está sintiendo lo transmite a sus colaboradores. Entonces, es importante enseñarle a manejar, como dijo Elías hace ratito, a gestionar sus emociones. Adelante, Elías. Sí, así es, porque realmente lo que se busca es influir. Y lo que se busca es que además de que influya a las personas a que logren los objetivos planteados por la organización y por el mismo y por el equipo mismo, bueno, pues que se movilicen al logro de esos objetivos en el futuro. Y que claro, va a haber obstáculos y esos obstáculos hay que afrontarlos. Hay que encontrar las alternativas adecuadas y en eso el liderazgo y el equipo tienen mucha interacción, mucha sinergia y el líder debe provocar esa colaboración de los demás. El líder tiene lugar todos los días, no es un día especial, no, son todos los días. Y claro que es un trabajo diario y a cada momento de liderazgo. Es por eso que el líder debe tener desarrolladas muchas de estas competencias blandas. En eso vamos a platicar un rato más, pero creo que esto es fundamental que nos quede claro. Hay que desarrollar a los líderes para que tengan esa resonancia, que realmente inspiren a los demás y que los demás los sigan, no coactivamente, sino de una forma emocional, porque eso es lo que lo hace, de alguna manera, ser solidario con el líder, al colaborador, lo hace entregarse a lo que el líder busca y entonces todos van hacia esa misma dirección. Adelante, María Luisa. Aquí quisiera platicarles un poquito de historia. Un líder, como lo dije antes, no es nada más un líder político o un jefe que se asignó. Aquí tenemos varias definiciones de liderazgo. Una de ellas es la de Maquiavelo, que dice, Maquiavelo, que fue un político del Renacimiento, la regla de oro es que la adaptabilidad a un entorno. Fíjense bien, adaptabilidad, porque esa es una de las habilidades blandas que ahorita vamos a recalcar, como la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, ya Maquiavelo nos lo decía. Desde la época del Renacimiento se decía qué debía de ser un líder. Otro líder que tenemos aquí es un filósofo ya del siglo XX, ya nos brincamos varios siglos, y es Ortega y Gasset, un filósofo. El otro era político, este es filósofo. Y dice, para dirigir a los demás es requisito indispensable imperar sobre usted mismo. Ojo, imperar.
gestionar tus emociones, gestionar tus propios deseos, tus actitudes, es imperar sobre ti mismo, saber quién eres, qué haces, qué sientes. Eso nos decía este filósofo. Tenemos también a un presidente checo, el primer presidente que hubo en Checoslovaquia después de que estuvo dominada. A ver, no se te escucha, no se te Era escucha un bien, María Luisa. dramaturgo. A ver, no se te escucha bien. Era el arte de lo imposible, mejorar y a nosotros mismos. Él es más como idealista. ¿No se me escucha bien? Ya ¿Ya? estás Ok. mejor. Ok. Es el arte. Él era más artista, era dramaturgo. Entonces decía, es el arte, ¿sí? De lo imposible. ¿Por qué? Porque para ellos fue muy importante esa presidencia. Y bueno, no sé si tú quieras hablar de un poquito de los otros dos, Sí, Pablo claro. Carreño. Pablo Carreño, un tenista profesional español de origen gallego, ¿no? Él tuvo algunas participaciones muy importantes y además muy valiosas en el tenis. Él se ganó una medalla olímpica de bronce y además ganó, perdón, se está acabando mi batería, permítanme un segundo. Y además de participar en las Olimpiadas, también ganó en 2020 campeonatos interesantes como en Australia, por ejemplo. Y él decía que cuando hablamos de liderazgo, que es prescindible porque dice que los liderazgos aparecen y desaparecen acorde con la situación que se está viviendo. Por ejemplo, Churchill, como sabemos, era excelente líder cuando estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su liderazgo de alguna manera era muy diferente cuando había paz. Y entonces su liderazgo no era tan efectivo. Es un ejemplo de lo que quiere decir de alguna manera Pablo Carreño. O sea, aparecen y desaparecen acorde con las circunstancias. Y entonces los liderazgos aparecen cuando se necesitan. ¿Sí? Otro autor que realmente se consideró en un momento determinado como gurú de liderazgo, John P. Kotter, él decía que el proceso de mover a un grupo en una dirección a través de los medios menos coactivos es precisamente el liderazgo. ¿Sí? Ok, la idea es llevar el grupo, moverlo hacia una dirección para lograr objetivos y dar resultados. Y esto se hace de una manera lo menos coactivamente posible, sino realmente facilitar, capacitar, desarrollar, trabajar con las emociones de las personas, trabajar con las actitudes, con las creencias, con los valores, es lo fundamental para que entonces la gente o las personas, los colaboradores, si sigan esa dirección que de alguna manera el líder marca, define. Bien. Ok. Aquí es donde vamos a trabajar un poquito más. Adelante, María Luisa. Si ya llegamos al meollo, el otro fue la ensalada y este es el plato fuerte, ¿sí? Entonces, lo que nos consideramos importante es 5 grandes habilidades, 5 grandes competencias que debe de tener un buen líder. Cada una de ellas va a tener varias competencias dentro, pero las 5 que nos referimos es que debe de tener una alta inteligencia emocional, una buena comunicación que lo lleve a ser un gran negociador, es decir, la negociación es una de sus habilidades. Educar en es muy importante porque bien sabemos que en la quinta disciplina nos decían que las organizaciones que triunfan son las que aprenden a aprender.
Entonces, el líder debe de saber educar, debe de saber generar esa creatividad, debe de saber guiar a la gente hacia el aprendizaje, a tener una actitud hacia el aprendizaje. Entonces, esta es la cuarta habilidad. Y la quinta competencia o habilidad blanda es ser un buen modelo. Es saber ser modelo, porque al final de cuentas, el líder a veces no se considera tanto como líder, pero lo queremos modelar. Ese es un líder. Aunque él no se considere líder, el servir de modelo para que otros quieran ser como él o como ella es que está ejerciendo esta quinta habilidad, ser modelo. Creo que es más profunda, pero ahorita vamos a verlas una por una. A ver, no sé si Elías quieras empezar con la Sí, sí, yo inteligencia creo emocional. que, por ejemplo, cuando hablamos de una alta inteligencia emocional, bueno, se trata, como todos sabemos ya y lo hemos comentado, de gestionar muy bien las emociones, porque somos responsables de nuestros estados emocionales. Y el punto fundamental aquí, clave, es que hay que identificar cuáles son las emociones que prevalecen en nosotros. Daniel Goleman recomienda hacer un diario emocional con la intención de que identifiquemos en el día a día y en el horario del día qué emociones son las que prevalecen, de tal forma que entendamos qué las producen, qué las generan, es decir, haciendo conciencia de las emociones o de los estados emocionales que tenemos, para que siendo conscientes decidamos si queremos tenerlas o no, para si no queremos tenerlas, creemos estados emocionales que queremos tener, ya sea de excelencia o de relajamiento o de aquellos estados que realmente nos hacen bien y nos hacen ser más productivos. Y entonces busquemos ese cambio, ¿sí? Del estado que queremos a aquel que no queremos. Y en eso la PNL ayuda muchísimo. El modelo de Grinder y Bandler nos ayuda mucho a crear esos estados emocionales, anclarnos en esos estados, ¿sí? Y disparar los anclas cuando sea necesario para generarlos, para tenerlos. De ahí la importancia de que hay que autoevaluarse constantemente para saber si vamos bien o no en esta gestión emocional. Y parte importante de esta evaluación debe centrarse, además de lo que sentimos, en las reacciones que causamos en los demás, en las emociones que producimos en los demás. Y entonces nuestra autoevaluación va a ser mucho más completa, porque es integral, tanto nuestra como cómo impactamos a los demás. Y además, la resiliencia. O sea, la alta inteligencia emocional se expresa con la resiliencia, porque aquí lo interesante y lo importante de la misma es que no andemos cargando situaciones complicadas, difíciles que vivimos en el pasado, sino aprender esas experiencias, ¿sí? Y enfocarnos en el aquí y en el futuro para que vayamos con esos aprendizajes a lograr lo que queremos y no cargar con estados emocionales de malas experiencias que nos hicieron daño y que si las seguimos cargando, pues nos van a hacer un obstáculo bárbaro, una carga bárbara que nos va a impedir lograr lo que queremos. Por eso la resiliencia es tan importante. Y como ya mencionó María Luisa hace un momento, ser flexibles. Todos somos diferentes, somos personas distintas. Y como decimos en PNL, nuestro mapa debe flexibilizarse ante los mapas de los demás para poder entenderlos y poder comunicarnos con ellos, porque cada quien tiene un mapa diferente. Y lo importante entonces es conocer ese mapa para con esa flexibilidad lograr una mejor comunicación, un mejor entendimiento. Y claro que se puede decir de la adaptabilidad, porque hay cambios constantes, frecuentes en nuestro medio ambiente, en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo, y hay que adaptarse a esos cambios de la mejor manera posible. Porque si presentamos resistencia a los cambios, seguramente no nos va a ir muy bien. Por eso esta adaptabilidad, que es otra competencia blanda, en el líder es fundamental, es esencial. No sé si quieras agregar algo, María Luisa.
No, quisiera pasar a comunicación, Ok, si me permites. adelante. El líder, después de manejarse, como ya lo mencionó Elías, con estas competencias, con estas habilidades, tiene que saber transmitir su mensaje. Pero puse la escucha en primer lugar, se puso esa escucha, porque el que sabe comunicar, sabe escuchar. Primero escucha y después comunica, para saber exactamente qué le estás haciendo. Y que con esa comunicación, aparte de ser objetiva, cuando tienes que manejar colaboradores y tienes que dar órdenes precisas, debes de saber motivar, influenciar, motivar, influenciar a las personas en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de una influencia manipulativa, sino de una influencia que realmente lleve a las personas a ser mejores. El líder en su parte de comunicación, en su competencia de comunicación, es sabe retroalimentar. Retroalimentar cuando algo no va bien y lo quieres mejorar, o cuando algo va bien, sabe retroalimentar y motivar para poder seguir actuando. Entonces, la comunicación, la competencia de comunicación, la habilidad de comunicar, no solamente es hablar y dar órdenes, sino es saber retroalimentar, motivar, influenciar y escuchar. Sobre todo, escuchar. Adelante, Elías, Sí, con y negociación. fíjense que la negociación es clave para el manejo de conflictos. Por eso es muy importante comprender lo que sucede. Realmente implica no solamente entender racionalmente, sino también emocionalmente, y por eso hablamos de comprensión. Comprender cómo son los demás, comprender las emociones de las demás. Realmente la empatía es fundamental por eso, porque cuando hablamos de empatía se trata de entender lo que los demás necesitan. Sí, de alguna manera ponernos en sus zapatos, en su lugar, y entender las necesidades que tienen. De esta forma, si somos empáticos y comprendemos, entonces se pueden resolver mejor los conflictos, porque como todos sabemos, los conflictos son parte inherente en nuestro mundo de trabajo. Es mundo inherente en nuestros conflictos, en nuestro propio mundo interno. Es también el conflicto parte de nuestro crecimiento y hemos crecido muchas veces gracias a los conflictos. Por eso hay que convertirlos en conflictos constructivos, acordando situaciones mejores entre ambas partes. Y así es como se hace un conflicto constructivo, con mucha confianza, ¿sí? Pero también estableciendo reglas muy claras. Por eso es importante saber mediar, saber realmente hacer ese equilibrio entre el ganar-ganar, en que todos ganen, y eso es parte precisamente de la solución de conflictos a través de la negociación. También parte importante es delegar, porque como sabemos, muchas veces no delegamos y nos cargamos de trabajo porque pensamos que somos los únicos para hacer las cosas bien. Y esto evidentemente no nos ayuda porque las demás personas no crecen, no se desarrollan, dependen de nosotros y hacemos lo que los otros deben hacer. Por eso hay que delegar, saber qué delegar, cuándo delegarlo y ver los resultados que provoca esa delegación. Pero es esencial confiar en los demás para poder delegar. Y muchas veces no confiamos en los demás y por eso no delegamos. Y de ahí la importancia de negociar con nosotros y negociar con los demás para una buena delegación. Y claro, hay que coordinar a los colaboradores, hacer un seguimiento, donde seguramente se pueden presentar conflictos, pero ya sabemos que para esos conflictos hay que negociar, hay que comprender, hay que ser empáticos, hay que ser duros con el problema, pero suaves con las personas. Y por eso hay que coordinar a los colaboradores de una manera suave, pero ser muy duros con el problema. ¿Sí?
respetando y utilizando un lenguaje limpio. Adelante, María Luisa. Fíjate, Elías, cómo la negociación presupone una buena comunicación. Y la Exacto. buena comunicación presupone una buena inteligencia emocional. Totalmente de Vemos acuerdo. cómo se va uniendo, ¿sí?, estos 5 factores. Y ahorita viene a redundar, si sabemos gestionar las emociones, ser flexibles, comunicarnos adecuadamente, influenciar, motivar, negociar con las personas, como tú dices, ser duros con, la, con el problema, pero suaves con la gente, ¿sí? Entonces, nos vamos Y a perdón, María educar. Luisa, hablando de comunicación, la importancia del lenguaje limpio, ¿no? No usar un lenguaje sucio donde interpretas, juzgas, calificas a los demás, Ujú, sino que te bases en la objetividad, en los hechos. Para que exactamente, realmente tu lenguaje sea limpio sí. y no sea destructivo. Ujú. Por eso Bien, decimos hablar asertivamente, con un exactamente. lenguaje limpio. Y entonces, ya que tenemos esa gestión de emociones, esa buena comunicación, ese saber negociar y saber llevar, como dices, la fiesta en paz, ¿sí? Trabajar en equipo, viene la educación. Bueno, en esta educación es mucho aprender de nuestros errores, aprender a crear, aprender a innovar, ¿sí? Guiar a la gente a que pueda realmente trabajar en equipo, ¿sí? A que en unos momentos el líder es un coach de su gente porque la está educando para que resuelva problemas con sus propios recursos. Él solamente es una guía, dice a dónde vas, pero en algunos momentos dados entra con ellos a educar, Exacto. porque esa es la labor de un líder, Claro. es educar. Ya tiene esas cualidades, manejar su emoción, ser buen comunicador, saber negociar, pero ¿para qué te sirve todo eso? No te la vas a pasar resolviendo nada más problemas, sino vas a crear, vas a llevar a la gente a más. Por eso los motivaste, ¿sí? Y entonces nos viene ya la última, que es el modelo, El el modelo ser modelo, exacto, ¿sí? que debe ser seguido por los colaboradores porque es que seamos líderes, Ujú. siendo modelo a seguir. Y de Sí, ahí la importancia de la orientación al logro. Adelante, María Luisa. sí, de ahí la importancia de la orientación al logro, porque precisamente estás educando con el ejemplo para que vayas directo al logro, ser firme, ¿sí? Y tener muy claros los valores propios, ser congruente en tus valores y saber indicar hacia dónde van, la visión, Y también saber saberla, decir no, ¿verdad? Cuando sea necesario saber decir no, ¿verdad, María Luisa? saber decir no, pues esa es firmeza en el liderazgo, saber Exacto. decir no cuando es necesario decir no. Y por eso eres un modelo, porque eres congruente entre lo que haces, dices y actúas. Exacto. ¿Sí? O Producto de sea, tus valores, haces, ¿no? es actuar, dices Ujú. y estás viendo, estás marcando un sendero. ¿Sí? Exacto. Con una visión muy clara a seguir. Con una Muy, visión muy claro. y agregaría una misión también muy clara, ¿sí? Y eso es lo que busca hacer el liderazgo, precisamente para que con esa visión y misión se logren los objetivos. Y entonces se genere una mayor productividad porque va a haber mejores resultados. Ahora, si pasáramos a la lámina siguiente, Claro. ¿sí? Vemos, bueno, y a todo esto, pues, ¿cómo le vamos a hacer en recursos humanos para desarrollar habilidades blandas en nuestros líderes? Y como dijimos en un principio, el líder no es solamente la persona extraordinaria, sino el liderazgo se ejerce todos los días. Y para eso tenemos que educar. Educar desde recursos humanos, empezar a desarrollar las habilidades blandas para que en algún momento dado podamos tener los mejores líderes de equipos, de altos mandos,
¿sí? Pero de equipos, de líneas de producción, de departamentos, gerentes, etcétera. O sea, en una empresa hay muchos niveles y muchos líderes. Exacto. Yo agregaría una cosa bien importante, María Luisa, que apenas las universidades están tomando conciencia de la importancia de las competencias blandas. Y entonces hay muchas áreas de oportunidad en las personas porque no se han formado, no se han desarrollado las habilidades blandas. Y entonces el área de recursos humanos tiene un papel fundamental para el desarrollo de estas competencias blandas en las empresas. ¿Sí? Y, y, y recursos humanos tiene varias oportunidades. Las podríamos dividir en tres. Dar cursos presenciales o en línea, donde se tenga la oportunidad verdadera de desarrollar competencias blandas, ¿sí? Porque generalmente damos cursos de habilidades o competencias duras, pero aquí estamos hablando de la parte humana. Y tenemos otras dos actividades, las actividades culturales y las actividades deportivas. En las actividades culturales, pues podemos hablar de poner obras de teatro o dar clases de oratoria, ¿sí? Esas se me ocurren La danza, ahorita. ¿no? O la danza también, ¿no? La danza es una actividad cultural que te mueve mucho y que da oportunidad a platicar, a moverte, o El sea, manejo de las emociones. al manejo de las emociones. Claro, claro. Y las actividades deportivas, esas tienen mucho, porque te hacen trabajar en equipo, te hacen pues, manejar conflictos, porque pues no estamos de acuerdo con el coach o con el árbitro, te hace tener tolerancia a la presión cuando todo el mundo te está diciendo que tú debes de ganar como equipo y tienes que decidir rápidamente. Entonces, si vemos tanto las actividades deportivas como las culturales, aparte de los cursos, te pueden ayudar a desarrollar en tu empresa las habilidades blandas. Bien, bien. Ay, algo pasó aquí. Bueno, miren, Algo pasó. algo pasó aquí, pero no importa. Voy a dejar de compartir Ujú. porque les queremos decir algo interesante, importante. Miren, bueno, ya comentaba María Luisa que, que hay elementos muy importantes que no sabemos muchas veces cómo desarrollarlos. Y parte importante de esto que nosotros hacemos en CAT es el desarrollo de competencias blandas, como ya les dijimos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, lo que hacemos en las organizaciones, que por fortuna hemos trabajado con bastantes, evaluamos la situación primero. Se hace una serie de preguntas para conocer los síntomas, las causas de esos síntomas, entender cuál es la situación realmente que está viviendo la empresa, para que en base a esa evaluación hagamos un diagnóstico. Y ese diagnóstico se hace en base a unas pruebas francesas de última generación, Central Test, entre unas herramientas que tenemos, que son varias, pero les vamos a hablar solamente de esta ahorita en este momento, pero tenemos varias herramientas más que son muy útiles. Y estas pruebas de Central Test, que se consideran de última generación, se hace mucha investigación y desarrollo, y son de última generación porque olvídense las pruebas ya de generaciones pasadas como el Cleaver, otros los que ya conocemos tradicionalmente. Y estas pruebas dan información muy precisa, cuantificada, tomando en cuenta lo que sucede en el mundo actualmente. Se hace mucha investigación y desarrollo, se invierte un alto porcentaje de las ganancias en investigación y desarrollo para estar renovándolas, actualizándolas y haciendo nuevas pruebas, nuevas herramientas, acorde con lo que sucede en el mundo actualmente. Todos los cambios que estamos viendo en la tecnología, las nuevas situaciones sociales, culturales, etcétera, que se deben a la globalización. Entonces, todo esto se cuantifica, se valora y entonces se aplican las pruebas en base, evidentemente, a muestras
muy claras, a grandes datos, ¿no? A una minería de datos para obtener la información más importante que dé validez y confiabilidad a la información de esas pruebas. Ya que tenemos el diagnóstico, hacemos propuestas concretas de cómo darle solución a eso que encontramos en el diagnóstico. ¿Nos hablas más de esto, María Luisa, por favor, con tu expertise? Con mi experiencia. Bueno, lo que puedo decir es que llegar a un diagnóstico después de una evaluación es muy reconfortante para cualquier grupo. O sea, cuando nos llaman de unas empresas, y no me dejarás mentirlo, es porque detectan que hay un problema. No saben qué es. Entonces, te piden como consultor que los ayudes a resolver ese problema. Generalmente la gente dice falta de comunicación o falta de motivación o hay mucho rollo, mucho rumor en la empresa. En realidad es que falta integrarlos, falta desarrollar esa capacidad de negociación, esa comunicación, etcétera. Entonces, pero si queremos saber exactamente cómo los ayudamos, pues hacemos esa evaluación que tú estabas diciendo con las pruebas de Central Test, que nos van a decir qué habilidad o qué competencia les está faltando general a esas personas de las que nos están hablando, de ese departamento o de esa. A la empresa, como toda, no nos ha tocado. Nos ha tocado ciertos departamentos que se necesitan, vamos a decir, arreglar. Pero queda muy claro como el agua, saber exactamente qué tienes que trabajar con la gente para poderla desarrollar. Entonces, ahí viene ese desarrollo de competencias blandas. Y, y cuando ya sabes exactamente qué tienes que dar, es como el médico. El médico te manda al laboratorio a hacerte una serie de análisis y entonces te da una serie de medicamentos para eso que está fallando. Aquí aplicamos las pruebas, sabemos qué está fallando, se diseña el curso para desarrollar esas habilidades El curso y o te el dan. proceso o los procesos de coaching que utilizamos, ¿no? Sí, así es. Adicional. En los procesos de coaching es más preciso porque es como si estuvieras trabajando, pues, bueno, en realidad trabajas con una persona o con un equipo de personas. O con los grupos. O con los grupos. ¿Sí? Ajá. Es diferente tipo de coaching. Pero bueno, pues eso lo hablamos en otra ocasión que hablemos del coaching. Exacto. Sí, aquí lo interesante, creo que agregaría como parte importante de esta plática, es que el cómo es lo importante. Como bien decíamos, bueno, aquí está el qué. Ya sabemos cuáles son las competencias que el líder debe tener. El tema es cómo desarrollarlas. Y entonces combinamos el modelo de Grinder y Bandler con el coaching, con la capacitación. Se hace sinergia entre ambas. Me refiero coaching, capacitación, porque es lo mejor que se puede usar o que puede ser favorable al desarrollo de competencias blandas, esta combinación, pero sobre todo utilizando PNL, porque gracias a la PNL se logra el cómo desarrollar esas competencias. ¿Qué tal si nos hablas un poquito más de esto, María Luisa? Tú que eres experta en todo este tema, ¿qué nos dirías? ¿Qué te diría? Bueno, es que yo amo la PNL, la programación neurolingüística, porque como su nombre lo dice, ayudamos a, primero, concientizar y segundo, a desarrollar aquellas habilidades que nos están faltando. Y realmente he visto cambios muy positivos en las personas en cuanto a su desarrollo personal. Nos ha tocado trabajar en empresas y vemos grupos, pero estoy aquí tomando cada individuo, porque a la hora de aprender, cada individuo, aunque lo aplica el grupo, también se desarrolla él como persona. Y esto es lo importante que hace la PNL, que
ajustando pequeñas cosas como la escucha, como saber usar un lenguaje objetivo, como saber hacer preguntas adecuadas, te va llevando a que mejores tus relaciones y eso te da una sensación de más paz y sobre todo desarrollo personal. No nada más en el trabajo, sino en casa. Y cuando todo funciona bien, porque somos seres integrales, pues el trabajo funciona bastante bien. No Muy bien. sé, me puedes tener aquí una hora hablando de PNL, pero no va No, a por ser así desgracia no es porque tenemos que posible. respetar. Porque yo sé que hay un tiempo limitado entre todos nosotros. Ujú. Nada más queríamos saber además si tiene alguna pregunta y con todo gusto lo podemos responder. Algunas preguntas que pueden ser, pues evidentemente, por interés o por saber más, ¿no? Entonces, adelante, es el momento de hacer las preguntas. Entonces, no veo preguntas. No veo. Bien, Bueno, bueno, pues si no hay, bueno, pues entonces, muchísimas gracias, ujú, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, María Luisa? no, creo que es todo, más que el próximo mes nos vemos Exacto, con yo un agregaría eso, tema que muy interesante. estamos haciendo un webinario cada mes. Del tercer, sí, un mes, cada mes nos vemos dentro de un mes. Creo que Exacto. esta vez lo vamos a hacer a las 3 semanas, pero vamos a ver. Ya Ahí les, recibirán ustedes la les fecha. avisamos. Gracias y estamos en contacto. Pásenla muy Gracias. bien. Hasta luego. Nos vemos.